Las montañas de Jalisco se alzaban majestuosas contra el cielo dorado del atardecer cuando Saúl Álvarez completó la compra más inusual de su vida. No era otro auto de lujo, ni una mansión adicional, ni siquiera una nueva empresa, era un toro, pero no cualquier toro. Era el demonio, una bestia legendaria de 1,200 libras que había derrotado a todos los vaqueros más experimentados de México, que había enviado a una docena de hombres al hospital y que se había ganado una reputación tan feroz que los rancheros locales susurraban historias sobre él como si fuera una criatura mítica. Canelo había escuchado sobre el demonio durante años. Los relatos venían de vaqueros veteranos que habían trabajado en rodeos toda su vida, de entrenadores de toros que habían visto miles de animales, de leyendas del charrería que juraban que nunca habían visto nada igual. El toro no era solo grande y fuerte, era inteligente, astuto y aparentemente imposible de dominar. Su dueño anterior, don Rodrigo Vázquez, un ranchero de 80 años, finalmente había decidido venderlo después de que el demonio destruyera 3 corrales diferentes y lesionara a su mejor vaquero. Este animal, le había dicho don Rodrigo a Canelo durante la negociación, no es como los otros. Tiene algo en los ojos, algo que te hace sentir que está pensando o calculando. He trabajado con toros durante 60 años y nunca he visto nada como él. Canelo había pagado $500,000 por el demonio, no porque quisiera un toro particularmente, sino porque había algo en la historia del animal que resonaba con su propia naturaleza competitiva. Había pasado su carrera enfrentando oponentes que otros consideraban imbatibles, y la idea de poseer una criatura que había derrotado a todos los que intentaron dominarla lo intrigaba profundamente. El rancho que Canelo había comprado específicamente para el demonio se extendía por 1,000 acres en las afueras de Guadalajara. Era un lugar espectacular con pastos verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, establos construidos con la mejor madera y tecnología, y un corral especialmente diseñado para contener al toro más peligroso de México. Había contratado a los mejores veterinarios, los vaqueros más experimentados, y había construido instalaciones que rivalizar with cualquier rancho en el mundo. Durante las primeras semanas después de la llegada del demonio, Canelo pasaba horas observando al animal desde una distancia segura. El toro era verdaderamente impresionante, en músculos que se ondulaban bajo su piel negra como carbón, cuernos que parecían haber sido forjados por el diablo mismo, y una presencia que llenaba todo el espacio a su alrededor. Pero lo que más impresionaba a Canelo eran los ojos del toro. Había una inteligencia allí, una conciencia que parecía evaluar a cada persona que se acercaba a los empleados del rancho. Trataban a el demonio con un respeto que rayaba en el miedo. Incluso los vaqueros más veteranos, hombres que habían trabajado con animales peligrosos toda su vida, se movían con extrema cautela cuando estaban cerca del corral del toro. Había intentos ocasionales de acercarse más, de intentar establecer algún tipo de conexión, pero el demonio rechazaba consistentemente cualquier intento de interacción humana. Durante una cena con amigos empresarios, cuando la idea comenzó a formarse en la mente de Canelo, estaban discutiendo desafíos únicos, apuestas inusuales, formas de crear eventos que captaran la imaginación del público. Alguien mencionó concursos de fuerza, otro habló sobre competencias de resistencia, y gradualmente la conversación se dirigió hacia la naturaleza de los desafíos verdaderamente imposibles. El problema con la mayoría de las competencias, reflexionó Canelo mientras bebía su tequila, es que siempre hay alguien que puede ganar. Siempre hay alguien más fuerte, más rápido, más inteligente. Pero ¿qué pasaría si crearas un desafío que fuera verdaderamente imposible? Sus amigos lo miraron con curiosidad, reconociendo la expresión que Canelo tenía cuando estaba desarrollando una de sus ideas más audaces. Tengo un toro, continuó Canelo, que nunca ha sido dominado, ni una sola vez. Los mejores vaqueros de México han intentado montarlo, han intentado controlarlo, han intentado simplemente acercarse a él, todos han fallado. Y Pregan, uno de sus amigos, y si ofreciera $5 millones a cualquier persona que pueda levantar a el demonio del suelo. El silencio que siguió fue interrumpido por risas incrédulas. Saúl, dijo uno de sus amigos, un toro de 1,200 libras no puede ser levantado por un ser humano. Es físicamente imposible. Exactamente, sonrió Canelo. Es por eso que es el desafío perfecto. Durante los siguientes días, la idea se desarrolló en algo más concreto. Canelo consultó con veterinarios para asegurarse de que el desafío no dañaría al animal, habló con abogados para estructurar la competencia legalmente, y comenzó a imaginar el evento que surgiría de esta idea aparentemente loca. La regla era simple: en cualquier persona, sin importar su nacionalidad, edad o experiencia, podía intentar levantar a el demonio completamente del suelo durante al menos 5 segundos. No se permitirían equipos mecánicos, drogas o trampas de ningún tipo, solo fuerza humana pura, contra una bestia que había derrotado a todos los que habían intentado dominarla. Canelo
Anunció el desafío durante una conferencia de prensa que se volvió viral instantáneamente. Los medios internacionales cubrieron la historia como una curiosidad, luego como un evento serio cuando se dieron cuenta de que Canelo hablaba completamente en serio sobre los $5 millones. Esto no es una broma, declaró Canelo ante un auditorio lleno de periodistas escépticos. Tengo $5 millones esperando a la persona que pueda lograr algo que nunca se ha hecho antes. No estoy buscando al hombre más fuerte del mundo, estoy buscando a alguien que pueda lograr lo imposible. El anuncio desató una avalancha de atención mediática que superó todas las expectativas de Canelo. ESPN cubrió la historia como el desafío más inusual en la historia del deporte. National Geographic envió un equipo para documentar tanto al toro como a los competidores que comenzaron a llegar. Las redes sociales explotaron con videos de personas intentando levantar objetos pesados, tratando de prepararse para un desafío que la mayoría consideraba imposible durante las primeras semanas después del anuncio. Las solicitudes para participar llegaron de todo el mundo. Levantadores de pesas olímpicos, competidores de strongman, luchadores profesionales e incluso algunos individuos ordinarios que creían tener la fuerza excepcional necesaria. Canelo estableció un proceso de selección que incluía exámenes médicos, pruebas de fuerza preliminares, y más importante, una evaluación para asegurarse de que los participantes entendieran los riesgos involucrados. El primer grupo de competidores llegó al rancho en una mañana crisp de octubre. Eran hombres impresionantes: Magnus Eriksson, el campeón de strongman de Suecia que había establecido récords mundiales en levantamiento de peso muerto; Roberto Silva, un ex luchador olímpico de Brasil conocido por su fuerza sobrehumana; Jake Thompson, un vaquero profesional de Texas que había ganado todos los rodeos principales de América del Norte. Durante los últimos 5 años, cada uno de estos hombres había dedicado semanas a prepararse para el desafío. Magnus había ajustado su dieta y entrenamiento específicamente para maximizar su poder de levantamiento. Roberto había estudiado videos de El Demonio, analizando el centro de gravedad del animal y desarrollando estrategias para el levantamiento. Jake había trabajado con toros similares, tratando de entender el comportamiento animal que podría ayudarlo en el intento. La mañana del primer intento, una multitud de más de 500 personas se había reunido en el rancho. Los medios internacionales tenían cámaras configuradas desde múltiples ángulos. Los veterinarios estaban de guardia para monitorear el bienestar del demonio. Y Canelo estaba parado junto al corral, observando al toro que parecía completamente indiferente a toda la atención que lo rodeaban. Magnus fue el primero en intentarlo. A 6 pies y 4 pulgadas de altura y pesando 320 libras de músculo puro, se acercó al corral con la confianza de alguien que había levantado más peso que cualquier otro ser humano vivo. El plan era simple: usar su técnica de levantamiento de peso muerto, conseguir un buen agarre en el toro y usar la fuerza de piernas que había levantado más de 1000 libras en competencia. El demonio observó la aproximación de Magnus con lo que parecía ser interés casual. No se movió cuando Magnus se acercó, no mostró signos de agitación o miedo, simplemente permaneció parado, como si fuera una estatua de 1 tonelada que había decidido observar los procedimientos. Magnus se posicionó cuidadosamente, doblando las rodillas, posicionando sus manos bajo el pecho del toro y comenzando la secuencia de levantamiento que había perfeccionado durante años de competencia. Por un momento, parecía que podría tener éxito. Sus músculos se tensaron, su cara se puso roja con el esfuerzo, y por una fracción de segundo pareció que el demonio se había levantado ligeramente del suelo, pero entonces el toro decidió que había tenido suficiente de este juego. Con un movimiento que era sorprendentemente fluido para una criatura tan masiva, el demonio se apartó de Magnus, causando que el strongman sueco perdiera el equilibrio y cayera hacia atrás en el barro del corral. El toro luego se acercó a Magnus, quien todavía estaba en el suelo, y le dio una mirada que claramente decía: ¿terminaste? Roberto fue el siguiente, y su enfoque fue completamente diferente. Como ex luchador, entendía el concepto de usar la fuerza del oponente contra él mismo. Su plan era atraer al toro hacia él, conseguir un agarre de lucha y usar técnicas de levantamiento que había perfeccionado durante años de competencia olímpica. El resultado fue aún más espectacular en su fracaso en el demonio. Permitió que Roberto se acercara. Incluso permitió que el brasileño consiguiera lo que parecía ser un buen agarre alrededor del cuello del toro. Pero cuando Roberto intentó ejecutar su técnica de levantamiento, el demonio simplemente bajó la cabeza y comenzó a caminar hacia adelante, arrastrando al exolímpico por el corral como si fuera un niño aferrado a la pierna de su padre. Jake, el vaquero de Texas, había esperado que su experiencia con animales le diera una ventaja. Se acercó a el demonio con la confianza de alguien que había trabajado con toros durante toda su vida, hablando suavemente, moviendo lentamente, tratando de establecer el tipo de conexión que había funcionado con miles de otros animales.
El demonio lo escuchó pacientemente e incluso permitió que Jake se acercara lo suficiente para tocar su flanco. Pero cuando el vaquero intentó posicionarse para el levantamiento, el toro simplemente se alejó, como si estuviera diciendo, aprecio el intento, pero no. Al final del primer día, 3 de los hombres más fuertes del mundo habían fracasado completamente. No solo habían fallado en levantar a el demonio, ni siquiera habían logrado que el animal se sintiera remotamente desafiado por sus intentos durante las siguientes semanas. El patrón se repitió con una consistencia que comenzó a parecer cómica. Llegaron competidores de powerlifting de Rusia, levantadores de pesas de Alemania, luchadores de Mongolia, e incluso algunos individuos únicos que afirmaban tener habilidades excepcionales. Cada uno tenía su propia estrategia, su propia técnica, su propia teoría sobre cómo lograr lo imposible. Todos fallaron en él. Demonio desarrolló lo que parecía ser un sentido del humor sobre toda la situación. A veces permitía que los competidores se acercaran bastante antes de simplemente alejarse. Otras veces se quedaba completamente inmóvil, como si fuera una estatua, hasta que el competidor se esforzara tanto que se agotara completamente. Y ocasionalmente, parecía jugar con los intentos, permitiendo que alguien pensara que estaba teniendo éxito antes de demostrar claramente que estaba en completo control de la situación. Los medios internacionales comenzaron a seguir la historia. Como una serie en curso, el toro imposible se convirtió en un fenómeno viral, con actualizaciones diarias sobre nuevos competidores y nuevos fracasos espectaculares. Los $5 millones permanecían intactos, y el demonio permanecía invicto. Fue durante la 4ª semana de competencia cuando algo cambió. Canelo había notado que a pesar de todos los intentos de levantarlo, el demonio parecía estar disfrutando de la atención. El toro había desarrollado lo que solo podía describirse como una personalidad. Reconocía a los empleados del rancho. Había comenzado a responder a ciertos sonidos, e incluso parecía tener preferencias sobre qué partes del corral prefería para diferentes actividades. Este animal es más inteligente de lo que cualquiera de nosotros pensó, le confesó Canelo a su manager una noche después de observar a el demonio durante horas. No está siendo desafiado por estos hombres. Está siendo entretenido por ellos. Chuet, ¿quieres decir? Quiero decir que creo que podría permitir que alguien lo levantara si realmente quisiera. Pero hasta ahora, nadie ha dado una razón para que él quiera cooperar. Era una teoría interesante, pero no cambió el hecho de que competidor tras competidor continuaba fallando. Los intentos se volvieron más creativos en equipos de hombres trabajando juntos, rechazados por las reglas, intentos de usar psicología animal ignorados por el demonio, e incluso algunos esfuerzos de usar música o aromas para influir en el comportamiento del toro son completamente inefectivos. Después de 6 semanas, más de 50 competidores habían intentado el desafío. La historia había sido cubierta por medios en 60 países. Los $5 millones se habían vuelto legendarios, no solo por la cantidad, sino por lo aparentemente imposible que era ganarlos aunque en una mañana particularmente ocupada. Cuando 3 nuevos competidores estaban programados para intentar el desafío, que una niña apareció en las puertas del rancho. Tenía tal vez 8 años, llevaba ropa que había visto días mejores, y caminaba con la determinación silenciosa de alguien que había aprendido a depender completamente de sí misma. Su cabello negro estaba atado en una cola de caballo simple, sus zapatos estaban desgastados pero limpios, y tenía los ojos más grandes y expresivos que cualquiera de los empleados del rancho había visto. Disculpe, le dijo al guard de seguridad en la entrada. ¿Puedo intentar levantar al toro? El guard, un hombre llamado Carlos que había trabajado en seguridad durante 20 años, se quedó completamente perplejo. ¿Cómo llegaste aquí, niña? ¿Dónde están tus padres? No tengo padres, respondió ella simplemente, como si fuera información tan básica como el clima. Caminé desde el pueblo. Escuché sobre el toro en la radio. Carlos miró alrededor, buscando algún adulto que obviamente debía estar acompañando a esta niña, pero estaba completamente sola. Pequeña, este no es lugar para niños, y es un evento muy peligroso para adultos muy fuertes. ¿Puedo verlo?, preguntó ella. En solo verlo, prometo que no me acercaré. Había algo en su voz, una seriedad que no coincidía con su edad, que hizo que Carlos dudara. Había visto a docenas de competidores llegar al rancho durante las últimas semanas, todos con bravado, todos con confianza, todos con teorías sobre cómo vencerían al toro imposible. Esta niña no tenía nada de eso, solo tenía una petición, simple y una determinación tranquila. Espera aquí, le dijo Carlos. Voy a hablar con el jefe. Canelo estaba revisando los preparativos para los intentos del día cuando Carlos se acercó con una expresión perpleja. Jefe, hay una niña en la puerta que quiere intentar el desafío del toro. Canelo levantó la vista de sus papeles. Una niña, tal vez 8 años, dice que no tiene padres y que caminó desde el pueblo. Quiere ver a el demonio. La primera reacción de Canelo fue llamar a servicios sociales. Una niña de 8 años sola, sin familia aparente, obviamente necesitaba ayuda profesional.
Pero algo sobre la situación lo intrigó lo suficiente para caminar hasta la entrada, para verla él mismo cuando vio a la niña. Canelo entendió inmediatamente por qué Carlos había estado confundido. Había una presencia sobre ella que era difícil de describir. No era la bravuconería de los competidores adultos, ni la timidez que podría esperarse de un niño en una situación desconocida. Era una calma, una seriedad, una especie de gravedad que parecía mucho mayor que sus años. «Hola», le dijo Canelo arrodillándose para estar a su altura. «Me llamo Saúl. ¿Cuál es tu nombre?». «Sofía», respondió ella mirándolo directamente, a los ojos sin ningún rastro de miedo o intimidación. «Sofía, Carlos me dice que quieres ver al toro, ¿por qué?». Sofía consideró la pregunta por un momento, como si estuviera decidiendo cuánta verdad compartir. «He visto a todos los hombres fuertes en la televisión intentando levantarlo. Creo que están haciendo algo mal». Canelo sintió una sonrisa tirando de las comisuras de su boca. «Sí. ¿Y qué están haciendo mal?». «Están tratando de usar fuerza contra él, pero los animales no responden a la fuerza. Responden al amor». Era una observación tan simple, tan obviamente verdadera, y tan completamente ignorada por todos los competidores anteriores, que Canelo se quedó sin palabras por un momento. «Sofía», dijo finalmente, «¿dónde aprendiste sobre animales?». «Devia. Con mi abuela antes de que muriera. Ella tenía muchos animales. Vacas, caballos, cabras. Me enseñó que si quieres que un animal haga algo, primero tienes que hacerle saber que lo amas». «¿Y dónde vives ahora?». Sofía se encogió de hombros. «Diferentes lugares, a veces el orfanato, a veces con familias que me cuidan por un tiempo, pero siempre termino volviendo a estar sola». Canelo sintió algo apretándose en su pecho. Había crecido en una familia trabajadora. Había conocido la lucha y la incertidumbre, pero nunca había experimentado el tipo de soledad que esta niña describía con tanta matter of factness. «¿Realmente quieres ver a el demonio?», le preguntó. «Sir, por favor». Canelo miró a Carlos, quien se encogió de hombros como diciendo, «Es tu decisión, jefe». El campeón mundial consideró todas las razones por las que esto era una mala idea. La responsabilidad legal, el peligro para la niña, la interrupción de las actividades programadas del día, pero algo sobre Sofía lo había intrigado de una manera que no podía explicar. «Está bien», decidió, «pero tienes que prometerme que te quedarás exactamente donde yo te diga, y que no te acercarás al corral sin mi permiso. Lo prometo». Canelo llevó a Sofía hacia el área principal donde el demonio estaba alojado. Conforme se acercaron, pudo ver la reacción de los empleados del rancho y los medios presentes. Algunos parecían confundidos, otros preocupados, y algunos claramente pensaban que había perdido la razón al permitir que un niño se acercara al animal más peligroso en el rancho. Pero cuando llegaron al corral, algo inesperado sucedió. El demonio, que había estado parado en el centro del área, ignorando a todos los humanos a su alrededor como había hecho durante semanas, levantó la cabeza y miró directamente a Sofía. No fue la mirada casual que había dado a los competidores. No fue la expresión de aburrimiento que había mostrado a los reporteros. Fue una mirada de reconocimiento, de interés, de algo que solo podía describirse como curiosidad genuina. Sofía se acercó al borde del corral y se quedó parada allí, simplemente mirando al toro. No dijo nada, no hizo gestos dramáticos, no trató de llamar su atención, solo se quedó parada y lo miró con la misma intensidad con que él la miraba. «A ella no la», dijo finalmente, su voz apenas lo suficientemente alta para que el toro la escuchara. «Eres muy hermoso». El demonio caminó hacia ella, no con la agresión casual que había mostrado a otros, no con la indiferencia estudiada que había perfeccionado durante semanas de competencia. Caminó hacia ella con lo que solo podía describirse como interés. Cuando llegó al borde del corral más cercano a Sofía, el toro bajó su cabeza masiva hasta que estuvo al nivel de los ojos de la niña. Estaban separados por las barras de metal del corral, pero de alguna manera parecían estar teniendo una conversación que nadie más podía entender. «¿Puedo tocarlo?», le preguntó Sofía a Canelo. Sin apartar la vista del toro, en todo instinto racional de Canelo le gritaba que dijera «no». Este era el animal que había lesionado a vaqueros experimentados, que había derrotado a todos los hombres más fuertes del mundo, que había sido considerado indomable por expertos que habían trabajado con animales peligrosos toda su vida. Pero había algo sobre la interacción entre Sofía y el demonio que desafiaba toda lógica. El toro estaba comportándose de una manera que ninguno de los empleados del rancho había visto antes. Estaba calmado, atento, incluso gentil en su aproximación a la niña. «Muy cuidadosamente», dijo Canelo finalmente. «Y solo si él te lo permite». Sofía extendió lentamente su mano a través de las barras del corral. El demonio observó el movimiento. Entonces gradualmente bajó su cabeza hasta que su hocico tocó la palma de la niña. El silencio que siguió fue completo. Los empleados del rancho, los competidores que habían venido a intentar el desafío, los reporteros con sus cámaras, todos observaron en shock absoluto mientras una niña de 8 años tocaba gentilmente al animal que había derrotado a todos. «Los times. Él no es malvado»,
dijo Sofía suavemente, acariciando el hocico del toro. Solo está solitario. Era una observación tan simple, tan obviously verdadera una vez que fue dicha, que Canelo se sintió como si hubiera sido golpeado por un rayo. Durante semanas, todos habían visto a el demonio como un desafío a ser conquistado, un problema a ser resuelto, un oponente a ser derrotado. Nadie había considerado la posibilidad de que fuera simplemente un animal social, que había sido aislado y tratado como una curiosidad peligrosa. Sofía, dijo Canelo cuidadosamente, ¿todavía quieres intentar levantarlo? Hello, Miro Khan. Esos ojos grandes y serios. ¿Puedo entrar al corral con él? Era la pregunta que Canelo había estado temiendo. Permitir que una niña entrara al corral con el demonio era arriesgarse a una tragedia que destruiría no solo la vida de Sofía, sino que perseguiría a Canelo por el resto de sus días. Pero, mientras observaba la interacción continua entre la Nina y el toro, se dio cuenta de que tal vez había estado pensando sobre todo el desafío de manera equivocada. Tal vez no se trataba de fuerza física, tal vez se trataba de entender lo que el animal realmente necesitaba. Si entras, le dijo a Sofía, yo voy contigo, y si en cualquier momento pienso que no es seguro, salimos inmediatamente. Entendido. Entendido. Canelo abrió la puerta del corral, consciente de que estaba tomando posiblemente la decisión más arriesgada de su vida. Pero cuando él y Sofía entraron al espacio que había sido el dominio exclusivo de el demonio durante meses, el toro no mostró signos de agresión o alarma. En cambio, se acercó a ellos con la misma curiosidad gentil que había mostrado desde que Sofía apareció. Sofía caminó directamente hacia el demonio sin ningún rastro de miedo. Cuando llegó al lado del toro, puso sus pequeñas manos en su flanco y simplemente se quedó parada allí por un momento, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. ¿Estás listo?, le preguntó al toro. Como si fuera la cosa más natural del mundo preguntar el permiso de un animal antes de intentar levantarlo. Entonces Sofía se posicionó, no con la técnica formal de los levantadores de pesas, no con la estrategia calculada de los atletas profesionales, se posicionó como una niña que había pasado años ayudando a su abuela con animales de granja. Con movimientos que eran naturales y sin fuerza, puso sus brazos alrededor del pecho del demonio, no tratando de forzar un agarre, sino simplemente abrazando al animal como abrazaría a un amigo. El toro permaneció completamente inmóvil, pero no con la resistencia pasiva que había mostrado a otros competidores. Era la quietud de un animal que había decidido cooperar. Por favor, susurró Sofía tan suavemente que solo el demonio pudo escucharla claramente. Solo por un momento. Y entonces, tan gradualmente que al principio nadie estaba seguro de lo que estaban viendo, el demonio comenzó a levantarse ligeramente sobre sus patas traseras. No fue alzado por la fuerza de Sofía. Fue el toro decidiendo que quería ser levantado. Conforme sus patas delanteras se levantaron del suelo, Sofía no cambió su agarre, no trató de ajustar su posición para tomar más peso, simplemente mantuvo sus brazos alrededor del animal, abrazándolo con el mismo amor gentil que había mostrado desde el primer momento por 5 segundos completos. El demonio permaneció con sus patas delanteras fuera del suelo, apoyado parcialmente por el abrazo de Sofía, pero principalmente por su propia decisión de participar en este momento imposible. Cuando el toro bajó sus patas de vuelta al suelo, se volteó hacia Sofía y gentilmente tocó su frente con su hocico, como si estuviera diciéndole gracias. El silencio que siguió fue roto por el sonido de Canelo llorando. El campeón mundial, el hombre que había enfrentado a los oponentes más duros del mundo sin mostrar emoción, estaba parado en el corral llorando mientras observaba a una niña huérfana y un toro solitario encontrarse uno al otro. Sofía, dijo finalmente, su voz quebrada por la emoción, acabas de hacer algo que 50 hombres no pudieron hacer. Ella lo miró con una expresión que era parte confusión, parte satisfacción simple. No fue difícil. Solo tenía que pedírselo amablemente. En ese momento, Canelo tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Sofía, ¿te gustaría venir a vivir conmigo? Para siempre. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas por primera vez desde que había llegado al rancho. De verdad, ni el demonio puede venir también. Creo que ustedes dos se pertenecen. La historia de Sofía y el demonio se volvió legendaria mucho más allá del mundo del deporte o las competencias de fuerza. Se convirtió en una parábola sobre el poder del amor, sobre la fuerza, sobre la importancia de entender en lugar de conquistar, sobre cómo a veces las soluciones más simples a los problemas más complejos vienen de los corazones más puros. Canelo nunca entregó los $5 millones, pero estableció un fondo de dotación de 10 millones para orfanatos en México, especificando que el dinero debía usarse para crear programas donde los niños pudieran trabajar con animales. Sofía se convirtió en la hija que Canelo nunca había sabido que quería, y él se convirtió en el padre que ella había estado buscando toda su vida.
El demonio se convirtió en el miembro más gentil de su nueva familia. Un animal que había encontrado su propósito no como una bestia a ser conquistada, sino como un compañero a ser amado a Annie en las montañas de Jalisco, donde las leyendas nacen y los milagros suceden. La historia de una niña que levantó un toro con amor en lugar de fuerza se contó durante generaciones como recordatorio de que la fuerza más poderosa en el mundo no se mide en libras o músculos, sino en la capacidad de un corazón para entender a otro. Annie en las montañas de Jalisco, donde las leyendas nacen y los milagros suceden. La historia de una niña que levantó un toro con amor en lugar de fuerza se contó durante generaciones como recordatorio de que la fuerza más poderosa en el mundo no se mide en libras o músculos, sino en la capacidad de un corazón para entender a otro. Los días que siguieron al milagroso evento fueron un torbellino de emociones, decisiones legales y cambios de vida que ninguno de los involucrados había anticipado. Canelo, quien había pasado años tomando decisiones rápidas en el ring, se encontró navegando territorio completamente desconocido a los procedimientos de adopción, las evaluaciones de bienestar infantil y la logística de transformar instantáneamente su vida de soltero en la de un padre. En la primera complicación llegó en forma de Esperanza Morales, una trabajadora social del estado que apareció en el rancho 2 días después del incidente. Era una mujer de mediana edad, con una expresión perpetuamente preocupada y una carpeta llena de formularios que parecían diseñados para hacer que la adopción fuera lo más complicada posible. Señor Álvarez, dijo Esperanza, ajustándose los lentes mientras revisaba sus papeles, entiendo que ha expresado interés en adoptar a una menor que está actualmente bajo la tutela del Estado. Sofía Elena Vargas ha estado en el sistema durante 18 meses, y aunque apreciamos su generosidad, hay procedimientos que deben seguirse. Canelo, quien estaba acostumbrado a que las cosas se hicieran cuando él las quería hechas, tuvo que aprender la paciencia que viene con navegar la burocracia gubernamental. ¿Qué tipo de procedimientos? Evaluaciones del hogar, verificaciones de antecedentes, entrevistas psicológicas, cursos de paternidad y un periodo de prueba de 6 meses durante el cual Sofía permanecerá en cuidado temporal mientras determinamos si usted es adecuado para ser padre adoptivo. En el corral, Sofía estaba sentada junto a el demonio, quien había desarrollado la costumbre de acostarse cuando ella estaba cerca para que pudiera alcanzar fácilmente su cabeza para acariciarlo. Los dos habían formado un vínculo que trascendía la comprensión de todos los que lo observaban. ¿Eso significa que Sofía no puede quedarse aquí?, preguntó Canelo, sintiendo una protectividad que no había experimentado antes. No. Inmediatamente tendrá que regresar al hogar de cuidado temporal mientras procesamos su solicitud. Es por su propia protección, señor Álvarez. Entiendo que sus intenciones son buenas, pero el bienestar de la menor es nuestra prioridad. Principal. Canelo miró hacia el corral donde Sofía estaba susurrándole algo a el demonio, y el toro parecía estar escuchando atentamente. ¿Y qué pasa con el toro? Ellos tienen una conexión que nunca he visto antes. En Esperanza siguió su mirada y frunció el ceño. Señor Álvarez, tener a una menor cerca de un animal tan peligroso es exactamente el tipo de situación que nos preocupa. Ese animal lesionó a múltiples adultos antes de que llegara la niña, pero no la ha lastimado a ella. De hecho, es más gentil con Sofía que muchos perros lo son con sus dueños. Eso puede ser cierto, pero el riesgo sigue siendo inaceptable desde una perspectiva de bienestar infantil. Y Seinosa, después de que Esperanza se había ido con Sofía, quien había partido sin llorar pero con una mirada en sus ojos que rompió el corazón de Canelo, el campeón se sentó solo en el corral con el demonio. El toro parecía tan afectado por la partida de Sofía como lo estaba Canelo. La extrañas también, ¿verdad?, le dijo Canelo al toro, quien había estado mirando hacia la puerta del rancho desde que Sofía se había ido. Ella cambió algo en ti, cambió algo en mí también. El demonio se acercó a Canelo, algo que nunca había hecho antes con ningún ser humano que no fuera Sofía por primera vez. El toro permitió que Canelo lo tocara, no con la familiaridad casual que había mostrado con la niña, sino con una aceptación cautelosa que sugería que entendía que compartían algo en común. Ambos extrañaban a Sofía durante las siguientes semanas. Canelo se sumergió en el proceso de adopción con la misma intensidad que había aplicado a su entrenamiento. T-Box tomó clases de paternidad, se sometió a evaluaciones psicológicas, permitió que trabajadores sociales inspeccionaran cada centímetro de su hogar, y respondió preguntas tan íntimas que a veces se sentía como si estuviera siendo interrogado. Por crimen, el proceso le enseñó cosas sobre sí mismo que nunca había considerado. Durante una sesión de terapia familiar obligatoria, el consejero le preguntó por qué quería adoptar a Sofía específicamente. Al principio, admitió Canelo, pensé que era porque había hecho algo extraordinario. Había logrado algo que 50 hombres no pudieron hacer. Pero mientras más tiempo pasa sin ella aquí, más me doy cuenta de que no se trata de lo que ella hizo antes,
trata de quién es y quién es ella en tu opinión. Canelo consideró la pregunta cuidadosamente. Es alguien que ve posibilidades donde otros ven problemas. Es alguien que responde con amor donde otros responden con fuerza. Y es alguien que me hizo darme cuenta de que había estado viviendo mi vida tratando de conquistar cosas en lugar de entenderlas. Durante este tiempo, Sofía estaba viviendo con una familia de cuidado temporal en Guadalajara. Una pareja mayor, llamada Carlos y Marina Espinosa, que habían estado cuidando niños durante 15 años. Eran personas amables que hacían todo lo posible para que Sofía se sintiera cómoda, pero la niña claramente extrañaba el rancho y a el demonio. Habla del toro todos los días, le reportó Marina a Esperanza durante una de las visitas de Sipt. Pregunta si está comiendo bien, si está solitario, si recuerda el juego que jugaban juntos. ¿Qué tipo de juego?, preguntó Esperanza, tomando notas en su carpeta eterna. Aparentemente ella le enseñó al demonio a tocar una pelota con su hocico y hacerla rodar hacia ella. Sofía dice que el toro aprendió a ser gentil, porque ella le enseñó que podía ser fuerte y amable al mismo tiempo. Esperanza levantó la vista de sus notas. ¿Estás segura de que está hablando del mismo animal que lesionó a múltiples vaqueros profesionales? Eso es lo que dice. También dice que Saúl le prometió que podrían ser una familia, y que nunca había tenido una familia real antes. Las visitas supervisadas entre Canelo y Sofía fueron agridulces. Se llevaban a cabo en un centro de servicios sociales estéril, que se sentía como un mundo alejado del rancho donde habían conectado. Sofía siempre preguntaba por el demonio, y Canelo siempre tenía que explicar que el toro también la extrañaba, pero que tendrían que esperar a que los adultos decidieran si podían estar juntos otra vez. ¿Por qué los adultos tienen que decidir?, preguntó Sofía durante una de estas visitas. El demonio y yo ya decidimos que queremos estar juntos. Tú y yo ya decidimos que queremos ser familia. ¿Por qué eso no es suficiente? Era una pregunta que Canelo no sabía cómo responder. En el ring las decisiones eran claras en ganar o perder, estar de pie o estar en el suelo. En el mundo real descubrió que las decisiones más importantes a menudo estaban fuera de su control, sin importar cuánto dinero tuviera o cuán famoso fuera mientras tanto. En el rancho, el demonio había comenzado a comportarse de maneras que preocupaban a los empleados. El toro, que había sido agresivo y impredecible, ahora parecía deprimido. Comía menos, se movía menos y pasaba la mayoría de sus días parado junto a la puerta del corral, mirando hacia la entrada del rancho como si estuviera esperando que Sofía regresara. Es como si estuviera de luto, le reportó Luis, el capataz del rancho, a Canelo. He trabajado con animales toda mi vida y nunca he visto nada como esto. Es como si entendiera que ella se fue y no sabe si va a volver. Está comiendo lo suficiente. Apenas en el veterinario dice que está físicamente saludable, pero emocionalmente es como si hubiera perdido el propósito. Canelo comenzó a pasar más tiempo con el demonio, no porque el toro fuera particularmente receptivo a su compañía, sino porque ambos compartían la experiencia de extrañar a Sofía durante estas horas silenciosas en el corral. Canelo se encontró reflexionando sobre la vida de maneras que nunca había considerado antes. Había pasado años construyendo su carrera, acumulando jiquezao, ganando reconocimiento mundial. Pero hasta que Sofía había aparecido en su rancho, nunca había experimentado el tipo de propósito que viene de cuidar a alguien más. El boxeo le había dado logros. Sofía le había dado significado. Fue durante la 8ª semana del proceso de adopción, cuando las cosas tomaron un giro inesperado. Esperanza apareció en el rancho con una expresión que Canelo no había visto antes. Optimismo cauteloso. Señor Álvarez, dijo, tengo noticias sobre Sofía. Las buenas noticias son que usted ha pasado todas las evaluaciones requeridas en sus verificaciones de antecedentes están limpias. Las evaluaciones psicológicas indican que está bien equipado para ser padre adoptivo, y su hogar ha sido aprobado como un ambiente seguro para un menor. Canelo sintió una oleada de alivio, que fue inmediatamente temperada por la expresión de esperanza. ¿Y las noticias menos buenas? Hay otra familia que ha expresado interés en adoptar a Sofía. Los Henderson son una pareja americana que ha estado en la lista de espera para adopción internacional durante 3 años. Tienen una casa preparada para un niño, experiencia previa como padres adoptivos, y pueden ofrecerle a Sofía oportunidades educativas que podrían ser superiores a lo que está disponible aquí. Canelo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Sofía sabe sobre esto? No todavía, pero tendrá que conocer a los Henderson y pasar tiempo con ellos antes de que se tome una decisión final. El sistema está diseñado para priorizar el mejor interés del niño, no las preferencias de los adoptantes potenciales. Y si Sofía dice que quiere quedarse conmigo, su opinión será considerada, pero no es el único factor. Los Henderson pueden ofrecerle estabilidad, educación y oportunidades que, francamente, señor Álvarez, usted no puede igualar
a pesar de su éxito financiero. Esa noche, Canelo se sentó en su oficina personal, rodeado de cinturones de campeonato, fotos con celebridades y evidencia de una carrera que había superado sus sueños más salvajes. Pero mientras miraba estos símbolos de éxito, se dio cuenta de que ninguno de ellos se sentía tan importante como la posibilidad de perder a Sofía. Llamó a su manager, a sus abogados, incluso a algunos contactos políticos, buscando maneras de influir en el proceso de adopción. Pero todos le dijeron lo mismo. El sistema de bienestar infantil tenía sus propias reglas, y el dinero y la fama no podían comprar automáticamente el derecho a ser padre en 3 días después. Esperanza trajo a Sofía al rancho para una visita. The Evaluation con los Henderson. James y Patricia Henderson eran exactamente lo que esperarías de padres adoptivos ideales, son profesionales, educados de mediana edad, con sonrisas cálidas, ropa conservadora y una paciencia infinita con las preguntas. De los trabajadores sociales, San Patricia era maestra de escuela primaria, James trabajaba en tecnología, y habían transformado el dormitorio de invitados de su casa en Scottsdale en el cuarto perfecto para una niña en paredes rosa. Estantes llenos de libros y juguetes cuidadosamente seleccionados que reflejaban años de investigación sobre desarrollo infantil. Sofía, dijo Patricia con una sonrisa que había perfeccionado durante años de trabajo con niños. James y yo hemos estado esperando mucho tiempo para conocer a una niña especial como tú. Sofía lo saludó cortésmente, pero sus ojos inmediatamente se dirigieron hacia el corral, donde el demonio estaba parado. El toro, como si hubiera sentido su presencia, se acercó a la barrera del corral y extendió su hocico hacia ella. ¿Es el toro famoso?, preguntó James, manteniendo una distancia respetable del corral. Es más grande de lo que esperaba. Es mi amigo, dijo Sofía simplemente, acercándose a el demonio y tocando su hocico. El toro inmediatamente se relajó, como si hubiera estado esperando este momento durante semanas. Los Henderson observaron la interacción con una mezcla de fascinación y preocupación obvia. Era claro que nunca habían visto nada como la conexión entre Sofía y el animal que había derrotado a docenas de hombres adultos. Sofía, dijo Patricia cuidadosamente, si vinieras a vivir con nosotros, tendrías tu propio cuarto, podrías ir a una escuela excelente y habría muchas actividades divertidas. Tenemos una piscina y hay un parque con caballos pequeños donde podrías aprender a montar. ¿Qué pasaría con el demonio?, preguntó Sofía, sin apartar la vista del toro. James y Patricia intercambiaron una mirada. Claramente habían discutido. Bueno, cariño, dijo James, el demonio tendría que quedarse aquí. ¿Pero podrías visitarlo a veces? A veces, tal vez durante las vacaciones, añadió Patricia rápidamente. Y podrías tener otros animales, tal vez, o un gato. Sofía consideró esto por un momento. ¿El demonio entendería por qué me fui? Era una pregunta que ninguno de los adultos sabía cómo responder. Esperanza consultó sus notas. Los Henderson intercambiaron otra mirada incómoda. Y Canelo sintió su corazón romperse mientras veía a Sofía luchar con una decisión que ningún niño de 8 años debería tener que tomar. Sofía, dijo Canelo finalmente, arrodillándose junto a ella, no importa lo que decidas, siempre vas a ser especial para mí. Y el demonio siempre va a recordar lo que le enseñaste sobre ser fuerte y gentil al mismo tiempo. Pero mientras decía las palabras, Canelo se dio cuenta de que no estaba seguro de creerlas. ¿Podría el demonio entender realmente si Sofía se iba? ¿Y podría él mismo aceptar la pérdida de la niña que había cambiado no solo su vida, sino su comprensión de lo que significaba la fuerza verdadera? Pero mientras decía las palabras, Canelo se dio cuenta de que no estaba seguro de creerlas. ¿Podría el demonio entender realmente si Sofía se iba? ¿Y podría él mismo aceptar la pérdida de la niña que había cambiado no solo su vida, sino su comprensión de lo que significaba la fuerza verdadera? Sofía miró a los Henderson, luego a Esperanza, luego a Canelo, y finalmente a el demonio. El toro la observaba con esos ojos inteligentes que parecían entender cada palabra de la conversación. No puedo dejarlo, dijo Sofía finalmente, su voz pequeña pero firme. Él me necesita, y yo lo necesito a él. Y Saúl me prometió que podríamos ser una familia. Se volteó hacia los Henderson con una madurez que rompía el corazón. Y usted, son muy amables, pero este es mi hogar ahora. Esperanza suspiró y cerró su carpeta. Muy bien, Sofía ha hablado. Miró a Canelo con una sonrisa pequeña. Señor Álvarez, parece que oficialmente va a ser padre. Mientras los Henderson se despedían, con comprensión y los trabajadores sociales completaban los últimos formularios, Sofía corrió hacia el demonio y lo abrazó. Te dije que no te iba a dejar, le susurró. El toro bajó su cabeza masiva y gentilmente tocó su frente, como si estuviera sellando una promesa que ambos habían mantenido. En Canelo los observó, sabiendo que había ganado algo más valioso que cualquier campeonato en una familia formada no por sangre o fuerza, sino por amor, comprensión y la conexión milagrosa entre una niña huérfana
un toro legendario, y un campeón que había aprendido que la verdadera victoria se mide en corazones tocados, no en oponentes derrotados. El fin,